Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí a esta convocatoria que hacemos la fracción parlamentaria de Hagamos, con la intención de poder dar a conocer la situación que nosotros pudimos constatar sobre el tema del río Santiago. Tuvimos hace algunos meses la posibilidad de invitación de IBET y de del colectivo del saneamiento integral del río Santiago. Tuvimos la posibilidad de ir y recorrer y conocer y darnos cuenta para poder tener la posibilidad de decir quién está diciendo la verdad, de poder demostrar quién está diciendo la verdad. Durante muchos meses el gobierno del estado y algunos gobiernos municipales, incluso el gobierno federal, han hablado de grandes inversiones que se han hecho para el saneamiento y que eso le ha generado condiciones a la gente para tener una calidad de agua óptima o adecuada, y esto nosotros pudimos constatar que no es así. Para eso invitamos a expertos a grandes expertos que tienen toda una trayectoria y toda la vida analizando el tema del medio ambiente, particularmente el asunto del agua, y que aquí el doctor Javier García de Alba tuvo bien la posibilidad de convocar a expertos para poder el día de hoy dar opinión acerca de las muestras que se tomaron en esta cuenca y en algunos lugares que ellos van a explicar de manera mejor, porque lo que nosotros no queremos en este planteamiento que hacemos es nada más el tema de decir que están equivocados con lo que dicen, sino que queremos demostrar que alguien está mintiendo en el tema del saneamiento, y sobre todo cuando se habla de grandes inversiones de dinero que no están sirviendo para que la gente pueda vivir mejor. Le doy la bienvenida el día de hoy a Amara Robles, la coordinadora de nuestro grupo parlamentario. Pero se vino en tren. Yo me vine en tren. Ajá. Y bueno, así como cada uno de los expertos que nos acompañan, yo tengo la posibilidad de conocerlos algunos de hace muchos años, a otros acabo de conocerlos, pero ya ustedes van a darse cuenta de lo que tienen que plantear con datos muy interesantes. Pero antes de eso quisiera darle el uso de la voz a Ivette, quien fue quien nos invitó a hacer este recorrido por la desesperación que ha tenido la gente en esta zona de contraer graves enfermedades, de tener incluso un foco en el que personas padecen de insuficiencia renal en esta región. Puede ser multifactorial, pero también vamos a demostrar que también puede ser el tema del agua, y que ella nos pueda decir lo que hemos venido trabajando y por qué estamos el día de hoy aquí. Además, bueno, eso lo dejaré para el final, una invitación que les vamos a hacer a los medios de comunicación para el Día Mundial del Agua, que es el próximo día 22, y tenemos una actividad el día 21 que ahorita les convocaríamos. Bueno, antes les cedo su voz a Mara y después a Ivette. No, Ivette directo. No, Ivette. Bueno, directamente Ivette. Sí, claro. Muy buenos días. ¿Me escuchan? No, estuvo perfecto. Es que Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias al diputado Enrique Velázquez, a la diputada Mara Robles. Nosotros somos activistas y son los únicos diputados que nos han abierto las puertas al Congreso y nos han dado un seguimiento a los activistas. Qué lástima que todos los demás diputados no haya una oposición realmente aquí en Jalisco. Esta es la Casa del Pueblo y pues no es para el pueblo, es para algunos nada más. Y mi reconocimiento para los diputados que nos han hecho el reconocimiento de llevarnos de la mano en este camino. Nosotros somos activistas, nosotros no somos de cada 3 años, nosotros somos permanentes. En esta lucha tenemos mucho que decir, hay muchos temas pendientes que nunca se han tocado. El tema del día de hoy es el tema de la contaminación y los análisis que se llevaron a cabo. Nosotros hemos llevado a cabo varios recorridos, hay muchos temas pendientes, como por qué el gobernador ya ha gastado más de 4,600 millones de pesos, no se ven avances, más aparte, hay un tema muy importante que hemos estado trabajando desde el año pasado, donde el gobierno municipal de Juanacatlán se les ha estado cobrando a los ejidatarios por hacer las labores de limpieza del mismo río Santiago, retirar la maleza
que ya está presupuestada, que ya tiene un presupuesto en la maquinaria, que hay un presupuesto para los municipios, y sin embargo se están encajando con los ejidatarios, con los que ya están dañados, con los que ya perdieron sus cosechas. Más aparte, es un tema de salud muy difícil que se ha manejado, que mucha de esa agua es lo que está regando el día de hoy las parcelas, los canales residuales de agua del río Santiago van directamente al riego de hortalizas, de cultivos. Ese es un tema muy grave, son delitos de lesa humanidad, y estamos aquí para darle seguimiento en el tema de los análisis que se llevaron a cabo de por qué tenemos tantos enfermos renales en el municipio, por qué nuestros hijos se están enfermando. Desde el inicio de la administración del gobernador se comprometió en hacer un tamizaje para los niños, y son análisis que nunca se han dado a conocer, son resultados que nadie sabe, nadie tiene acceso a esos datos. Y sin embargo, aquí al lado del diputado se llevó a cabo varios análisis de por qué el agua trae los contaminantes que trae, porque ahora los municipios del Salto y de gobierno estatal tienen la prioridad de hacer una agenda de captar agua más que nada para la industria, cuando hay fraccionamientos que pelean todos los días por este vital líquido. No tenemos acceso al agua, el agua que tenemos es deficiente, viene con contaminantes. Muchas veces las personas nos han dicho, y especialistas, que tiene cianuro, que los pozos están contaminados, y aún así estos pozos que fueron clausurados actualmente ya están en operación en los municipios. Hay muchas cosas que tenemos que solicitar, y también hacer un llamado al gobierno federal para que tome cartas en el asunto, y también pedirle cartas y asuntos resueltos al gobernador. 4,800 millones de pesos invertidos en un saneamiento que no vemos y que sigue endeudando a Jalisco. Ese es el tema del día de hoy, y agradecerle al diputado y en espera de los especialistas que nos guíen también en los análisis que se tomaron. Muy bien, muchas gracias, Ivette. A continuación me gustaría que pudiéramos tener la exposición de los expertos para después los activistas puedan hacer uso de la voz, si me dan oportunidad. Entonces, le cedería el uso de la voz al doctor Miguel Magaña. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, hay que reconocer que Jalisco tiene primeros lugares realmente muy importantes. Tiene el primer lugar en fosas clandestinas, tiene también el primer lugar en el río más contaminado del país. También resalta que a estudiantes que están protegiendo un parque los meten a la cárcel. También esto es algo que resalta a nivel nacional, es una gran vergüenza. El río Santiago son 563 kilómetros desde que nace hasta el mar. Sin embargo, lo que estamos hablando y lo que estamos analizando, lo que tiene que ver con la cuenca del río Santiago-Guadalajara. Un río es la parte más baja de una cuenca. Por lo tanto, si queremos resolver el problema en el río, tenemos que resolverlo en la cuenca, y la cuenca son 8,000 kilómetros cuadrados con más de 88 áreas urbanas, donde tenemos 10 afluentes que están llevando el contaminante, la contaminación al río Santiago. Se enfrenta con 3 problemas principales: cambio de uso de suelo, el otro es el uso, justamente las descargas de aguas residuales y descargas de elementos químicos, y por supuesto la contaminación industrial. Por eso lo que vemos en el río, lo que no vemos es justamente la seriedad en un ordenamiento, la seriedad en una aplicación. Para resolver el problema del río Santiago tenemos que atender los conflictos que se generan en estos 8,000 kilómetros cuadrados. Deforestación, arrastre de suelos, manejo inadecuado del agua, contaminación por parte de agroquímicos, cambios de uso de suelo absurdos, industrialización, urbanización y demás. Guadalajara está dentro de esa cuenca, y realmente el 7% de estos 8,000 kilómetros cuadrados están contaminando la parte más fuerte. El uso que se dé en Guadalajara está afectando al río Santiago. Es importante también entender que tiene que haber una participación intersectorial.
es un asunto del gobierno federal, es un asunto del gobierno estatal y es un asunto del gobierno municipal o de los gobiernos municipales. No se puede de alguna manera señalar que estamos trabajando, resolviendo, metimos tanto dinero. Yo quiero pensar que estoy ante un carro de pérdida total que se volteó y quedó hecho trizas y llega el señor gobernador como si fuera el agente de seguros y dice, aquí está la llanta, ya con esto lo vamos a resolver. No se puede manejar las cosas de esa manera tan independiente, es integral. Y la integralidad consiste no solamente en caracterizar el territorio, en diagnosticarlo, en hacer la propuesta, sino en aplicar los procedimientos y el compromiso de las instancias gubernamentales de todos los niveles. No existen. ¿Dónde están las áreas y los trabajos de extensionismo ambiental en los municipios? ¿Dónde está la modificación en el cambio de la producción agrícola? ¿Dónde está la relación y justamente la vinculación para poder resolver los residuos peligrosos que se generan en las áreas agropecuarias? Estas giras que hace y estos asuntos que dice sobre la cuestión de porcicultura, además, simplemente lo que estamos haciendo es que ese río Santiago, ahora ya lo hemos convertido en el colector norte de la zona metropolitana de Guadalajara. Realmente ya es un colector. El río era antes. Entonces esto nos preocupa mucho porque los datos, y no solamente ahorita, la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde 2009 había recomendado la atención directa de esa situación. Y de esto ya estamos hablando de muchos años y siguen solamente utilizando el río Santiago como un elemento realmente que tiende a politiquerías y demás. No hay resultados y realmente esto es grave. ¿Por qué razón? Porque no se conoce ni siquiera el sistema y para qué sirven los ríos. Los ríos no son colectores. Y además las obras que están haciendo en las partes del río Verde y demás nos va a afectar porque va a afectar y va a bajar la dilución de agua limpia que llega al río Santiago. La afectación en los acuíferos que tenemos en la cuenca están bajando más de 1 metro por el proceso urbano que no tiene absolutamente nada de sustentable. Entonces, estamos ante un grave problema histórico y me parece que ya es tiempo de no estar permitiendo este tipo de irregularidades. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, sería el doctor Javier, si me permiten. Bien, yo les voy a comentar el proceso metodológico, el proceso técnico que se siguió para esta evaluación, en este caso del río Santiago. Primeramente se establecieron 2 sitios de muestreo que fueran representativos para este río como tal, que fue la zona del Salto, una zona donde tenemos el agua prácticamente detenida y una presa que está por ahí deteniendo la condición de fluidez del río, y un sitio más en la zona, ahora sí que oriente, en la zona de Juanacatlán, en donde tenemos esa clara evidencia de formación de aerosoles y donde se tiene también esa interacción entre la población por procesos productivos, por estilos de vida y demás. Y posteriormente se eligió un sitio más que corresponde a un afluente, que es la carga contaminante que recibe en este caso el río Santiago y que corresponde al canal del Ahogado. Así que, como su nombre lo dice, pues es el quien transporta todas las cargas contaminantes de toda la zona industrial del sur de la ciudad, inclusive de la zona del Castillo y de la zona del Salto como tal, ¿sí? El río y la parte que aporta la carga contaminante. ¿Qué se trabajó? Bueno, se incluyeron 50 parámetros de calidad. Como ustedes lo saben, tenemos normativas que establecen qué le debemos de analizar a un cuerpo de agua en función de su utilización. En este caso se consideró los criterios ecológicos de calidad para la protección de la vida de agua dulce, que es lo que corresponde a un río como tal. También se consideraron parámetros que se establecen para fuente de abastecimiento de agua. En el caso de riego también se consideraron parámetros que delatan esa calidad, y finalmente se trabajó con un estudio de fitoplancton para conocer las cadenas tróficas y cuál es la condición biológica que se establece en este río, ¿sí? En cuanto a resultados, los más importantes que se pudieron evidenciar, bueno, pues desafortunadamente no se ven cambios sustanciales con lo que históricamente está presentando la Comisión Estatal del Agua. Me refiero a que siguen estando presentes las cargas contaminantes importantes. Voy a hacer relación o mención de solamente aquellos que fueron los más
importantes en términos toxicológicos y en términos de límites máximos permitidos, ¿sí? En el caso de nutrientes como nitrógeno y fósforo se siguen presentando valores anormalmente altos, ¿sí? Que nos están pues ahora sí que avisando que se siguen manteniendo condiciones de descargas incontroladas. Para el caso de sólidos en suspensión, de sólidos disueltos, de sales, la concentración de cloruros, la concentración de sulfatos, la concentración de detergentes, por ejemplo, sí, se sigue manteniendo fuera de norma como tal, y esto pues impide la funcionalidad del ecosistema como tal. En cuanto a cargas contaminantes de origen industrial, se evaluaron DBOs y DQOs, y en los 3 sitios de muestreo sobrepasan con creces las condiciones normales o la que la legislación mantiene como con límites máximos permitidos. Y también en este ejercicio de evaluación se consideró el tema de metales pesados, que como ustedes saben son de los más importantes o de los de más atención a seguimiento por sus impactos ambientales y toxicológicos. La normativa nos pide que analicemos 7 elementos metálicos, en este caso se incluyeron cerca de 20, ¿sí? Considerando aquellos nuevos o aquellos que la nueva procesos productivos de la industria están utilizando y que se están empezando ya a vertir y que por cuestiones de normativa no se habían incorporado a los procesos de seguimiento convencional, pero en este caso ya se consideraron, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, al estroncio, al rubidio, al litio, berilio, solio, magnesio, aluminio, calcio, etcétera, pero yo solamente les comentaré aquellos que siguen estando fuera de norma o aquellos que tenemos condiciones extraordinarias: el litio, el sodio, el magnesio, el aluminio, el calcio, el hierro, el manganeso, el zinc y en este caso también el mercurio, que tuvimos presencia en 2 de los sitios de muestreo, ¿sí? En el caso de coliformes totales y fecales, ¿qué es esto? Carga bacteriológica, se siguen presentando en condiciones extraordinariamente altas, ¿sí? Y eso pues también es un punto de consideración importante, puesto que el impacto a la salud pública es de manera inmediata, ¿sí? Y de alguna forma es quizás la mayor demanda que se tiene por la sociedad de que se pueda resolver el tema de la contaminación microbiológica, la emisión de gases, pero sobre todo las cargas de contaminación de tipo toxicológico crónico, que son las que nos están generando los problemas de salud en este momento, ¿sí? Como comentario final, haciendo resumen de toda esta carga contaminante, pues queda en evidencia que no se está disminuyendo las cargas de contaminación en el río Santiago como tal, no se tiene una recuperación en términos químicos palpable, y la información que se tiene de manera oficial no nos está evidenciando un impacto positivo en el entorno de las cargas contaminantes en este cuerpo de agua. Sí. Le cedo la palabra al doctor Eduardo Juárez para que nos comente cuál fue el muestreo para el tema de biológicos, fitoplancton y zooplancton, por favor. Nada más para aclarar, es el doctor Javier Velasco el que acaba de hacer uso de la voz, y seguiría el doctor Eduardo Juárez. Muchas gracias a todos. Yo les quería comentar algo muy importante en el sentido biológico. Las cadenas tróficas, la vida se sustenta en las plantas, y en los lagos no es el caso contrario. La base de la estructura ecológica está dado por las plantas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estudiar el fitoplancton de esta zona, ¿no? Nosotros trabajamos un poquito en el lago de Chapala, de allá venimos, y tenemos unas listas de especies muy largas sobre el fitoplancton que encontramos en el lago de Chapala, y que es el agua que entra hacia el río Santiago, que luego se junta con el Sula, sigue ese recorrido y es hasta donde llegamos. Unos cuantos kilómetros más adelante, la cuestión es muy diferente. Cuando hago un análisis de fitoplancton del lago de Chapala, estoy encontrando en el orden de millones de células por mililitro, que son muchas, sí, son lago eutrofizado el lago de Chapala, son muchas y tiene sus problemas eso, pero cuando entramos al río Santiago, las cantidades que encontramos de fitoplancton pequeñas realmente, ¿no? Los parámetros físico-químicos que acaba de doctor Javier Velasco, pues son los que se reflejan en la estructura biológica en este caso, ¿no? Entonces tenemos una pérdida de diversidad, de pasar de 33 especies que tendríamos, de 50 especies que tendríamos en el lago de Chapala, estamos hablando del orden de 10 o 12 especies en el río Santiago, ¿no? Y lo otro importante es que desaparecen las especies que son tipo en el lago de Chapala, ¿no? Microcistis,
o algunos tipos de Clostridium, ¿no? Desmidiales. Pasamos de tener un pH pasamos de tener células en orden de millones de células por mililitro a órdenes de miles de células por mililitro, 2 órdenes de magnitud en la cuestión del agua. Gracias. Voy a tomar un traguito. Muchas gracias. Y cuando medimos nosotros los parámetros que nos interesan en este lago de Chapala, en este río Santiago, nos llama mucho la atención la poca cantidad de oxígeno que hay en el lago de Chapala, ¿no? Hay una norma, la norma 127 sobre calidad del agua, que nos dice que tenemos que tener al menos 3 miligramos por litro. 3 miligramos por litro para un cuerpo de agua, digamos, más o menos sano. En la laguna, en estos resultados encontramos siempre menos de 2 miligramos por litro, ¿no? Las cantidades son muy pequeñas. También está fuera de norma totalmente el oxígeno, ¿no? Y por último, medimos conductividad y medimos también pH, ¿no? El pH es un agua ácida realmente, es un agua con un pH bastante bajo, menos de 7, estamos fuera de norma también, está de 6.1, 6.58, 6.58 todavía está dentro de norma, pero 6.51 ya está completamente fuera de norma, y la conductividad muy alta, ¿no? Esto se refleja un poquito por la cantidad de iones que encontramos dentro del agua, que nos comentó el maestro Javier Velasco. ¿Sí? Realmente sería todo lo que tengo que informarles yo por este momento. Muchísimas gracias, doctor. Seguiría el turno de la doctora Blanca Ramírez. Gracias, muy buenos días. Es necesario mencionar que además de los análisis que se han hecho, tenemos que entender las consecuencias que pueden existir para el espacio del río Santiago. Entre ellas son las implicaciones al ecosistema, es decir, no solamente estamos hablando de una contaminación química o no solamente estamos hablando de una contaminación física del afluente del río Santiago, estamos hablando de una consecuencia al ecosistema. Dentro de las consecuencias al ecosistema estamos mencionando la contaminación, como puede ser la propia agua por uso de agroquímicos, coliformes fecales, descargas industriales y un tratamiento adecuado. Además está la degradación propia del ecosistema, como por ejemplo la deforestación, la introducción de especies exóticas, la pérdida de corredores biológicos y la degradación de los suelos gracias a los agroquímicos vertidos no solamente en el propio afluente de agua, sino en las escorrentías que se generan a partir de la aplicación en los suelos con la consecuente pérdida de suelos. Asimismo está la disminución o pérdida de los servicios ambientales o pérdida de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos están debidos a presiones humanas importantes en ríos y arroyos, no son la excepción. Y como ya he mencionado anteriormente, están la pérdida de la biodiversidad, que es algo muy importante y está reflejado también en los análisis fitoplanctónicos, que son la base de toda cadena trófica en estos espacios o en estos tipos de ecosistemas. Pero también estamos hablando de la pérdida de hábitat y la pérdida de espacios de reproducción, además de la vegetación riparia. Otro aspecto importante de la disminución y pérdida de estos servicios es la recarga de agua y el caudal ecológico y también de corredores biológicos. El caudal ecológico, en estos términos, estamos hablando como un flujo mínimo de agua necesario para preservar los valores ecológicos del cauce. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un uso de cauce, pero siempre se debe de conservar los valores mínimos a como se encontraba en la naturaleza, cosa que evidentemente no está y está evidenciado en los valores físico-químicos, pero también en la presencia o ausencia, mejor dicho, también de algunas especies, como por ejemplo la presencia de euglenas, que son un indicador negativo del ambiente, y la ausencia de clorofitas. Estamos hablando también de la pérdida de biodiversidad. Hablaba yo sobre la población vegetal riparia y estamos hablando, por ejemplo, de pérdida de aspectos tan importantes como los polinizadores, que sabemos que hoy en día es uno de los grandes problemas que se enfrentan a nivel mundial, y a nivel local no es la excepción. Sin embargo, aquí también quiero mencionar algo.
Las implicaciones al ecosistema tienen también un impacto importante en el humano. El humano no es un agente externo del ecosistema y las implicaciones en salud se ven reflejadas no solamente en los valores que estamos hablando, por ejemplo, el impacto a enfermedades renales o enfermedades crónico-degenerativas desarrolladas a partir de un espacio contaminado, sino también el no saneamiento de un espacio ecológico tiene implicaciones en la propia salud, como por ejemplo la no producción de oxígeno por población que está alrededor del río, o la no fijación de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes dentro del espacio. Entonces, creo que hablar del ecosistema es hablar de una forma integral de la salud del espacio del río Santiago, pero también es hablar de la salud humana. Entonces, cedo la palabra al doctor Javier García de Alba Verduzco. Sí, sería el turno del doctor Javier García de Alba. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, algo que nos gustaría mencionar es que este tipo de estudios son urgentes y muy necesarios. Y cuando se acercaron los diputados, el diputado Enrique, la diputada Mara, es una solicitud de la sociedad que vive en El Salto y también la población que se encuentra en esa comunidad, de urgencia. Es decir, es un llamado también a todas las instancias responsables de atender esta responsabilidad. Es una responsabilidad conjunta. Nosotros, desde la Universidad de Guadalajara, desde el CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, contamos con los mejores científicos de calidad, no solamente nacional, internacional, que están aquí algunos de ellos, para realizar estos estudios. Y esos estudios, como ya lo mencionaron mis compañeros, muestran solamente un punto de esa parte del iceberg que se ve, de toda la contaminación que tenemos y que no ha sido atendida, no solamente de este año, sino por décadas, sexenios que no han incidido en cambiar el ecosistema a tener mejor calidad de vida. No hay que posponer las acciones hasta que sea un daño irreparable. Las acciones que se tienen que hacer tienen que incidir en tener mejor calidad de vida en los años de los pobladores que están aquí y no tener mejores años con pobre calidad de vida. El llamado también es cuántas personas necesitamos, cuántos Miguel Ángeles López Rocha, el niño de 8 años que murió por estar dentro del río, cuántos necesitamos para que sea atendido estos llamados ecosistémicos. ¿Cuántas IBETs necesitamos para que sean atendidos estos llamados? O tener, como mencionaba mis compañeros, más primeros deshonrosos lugares en insuficiencia renal o en cáncer de piel o de ríos contaminados para que sea atendido. Es una urgencia a que las instancias responsables cumplan con su trabajo, que sean capacitadas, pero que también que sean sensibles. Hay dos escenarios. Uno, el escenario, como mencionamos, en la área científica de la canilla, que se traslada toda la responsabilidad al ciudadano y que se piensa que nada más con cerrar la llave se va a solucionar los problemas de la carencia del agua y evitar la responsabilidad a las instancias. O un escenario ideal en el cual somos corresponsables, trabajamos en conjunto, la área civil, la área de la instancia, las instancias gubernamentales y también la academia. Tenemos los mejores científicos y no están siendo aprovechados. Es un llamado para que se haga mesas, comunicación para atender este problema. Es un problema urgente. Las estrategias se pueden generar, la gente también de ahí merece una calidad de vida porque se están mermando 3 derechos, su derecho a la vida, su derecho a la calidad de salud de medio ambiente y también el derecho a contar con el desarrollo, pero no un crecimiento nada más en pavimento, sino
un desarrollo en el cual puedan utilizar el río para tener economía, para disfrutarlo, pero también para crecer de una forma saludable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de cederle el uso de la voz a Enrique Lira, y que cerraría mi compañera diputada Mara Robles, nada más para los medios de comunicación y para la gente que nos ve y que nos escucha, un dato. En el tema en la presentación que les entregamos a los medios lo van a poder identificar. En el tema de coliformes totales y fecales, el rango donde ya es contaminado es más de 200. Ese es el número de referencia. Y sin embargo se encontraron 5,000. 5,000. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando? Pues que todo está realmente contaminado. Pero vamos hablando de ese tema. Pero si hablamos también de que se encontró mercurio y que eso mata a las especies, a todas, incluido el humano. Entonces, ese es el tema que estamos diciendo. Prácticamente esto parecería que de nada ha servido los 4.600 millones que decía Ivette que se han invertido en este tema, y lo que queríamos nosotros era contrarrestar los dichos de los gobiernos contra un estudio científico que permite determinar, es como si se hiciera un check-up una persona, ¿no?, para saber todos sus niveles, para ver su tema del funcionamiento renal y todo eso. Pues esto es el funcionamiento del río, del ecosistema, y los estudios están diciendo que prácticamente está muerto. Hay que hacer muchas cosas para revivirlo. Entonces, le pediría a Enrique Lira si quiere hacer uso de la palabra. Sí, después de esta gran cantidad de datos graves, yo lo que les quiero presentar en una síntesis es lo que se debió haber hecho desde que está la ley de equilibrio ecológico y protección del ambiente de Jalisco y la ley de agua para Jalisco y sus municipios. Estas dos leyes tienen dos artículos muy sencillos que se deben cumplir ya, porque no requieren ningún recurso público, ningún peso del erario público, ni de que los 8 millones de jaliscienses estemos trabajando para pagar obras ineficientes que hacen negocio de muchos, pero no solucionan ningún problema para los que pagamos los ciudadanos. Se han muerto muchos amigos míos heridos, tanto en El Salto, en Juanacatlán, en la ribera de Chapala, niños que yo amo mucho, se han muerto por los metales pesados que ni la Semarnat a nivel federal, ni la Semadet a nivel Jalisco con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. A todos los diputados les acabo de dar una carta con los documentos que hemos metido al gobierno federal, a los 9 gobiernos de los estados de la cuenca y incluso a las iglesias. Yo siempre repartí datos al gobernador y al obispo de cada diócesis de la cuenca, porque son las dos instancias, la civil y la religiosa, que tienen mucha deuda con los pueblos, mucha deuda. Y ahí el poder económico es el que desvía toda la función de los gobiernos y aún de algunas partes de las iglesias. Esto es muy grave porque por dinero estamos quedándonos sin agua potable y sin ríos en Jalisco para nosotros y menos para las generaciones futuras. Mi trabajo ha sido humanitario, yo no soy, se puede decir, activista como político, no. Me preocupa los seres humanos. Los mismos diputados me preocupan que después de pasar un periodo de años aquí no resuelvan un problema de la sociedad. Eso es bien necesario, que tomemos ya desde lo humano, porque el último día de la vida no va a contar qué tanto creció nuestra cuenta en el banco. Va a contar a cuántos seres humanos les salvé la vida o los ayudé un poco. Son 2 artículos los que les voy a comentar que es necesario cumplir, y es fácil. Es el artículo 8 en su fracción 6 de la Ley de Equilibrio Ecológico. Dice: cada municipio debe tener al día su lista de descargas de cada municipio, porque el agua es federal, porque sale al río, pero todas se generan en los municipios, eso hay que entenderlo. La federación no tiene territorio, lo tienen los municipios. Entonces, si ustedes tienen toda la atribución
para llamar a los presidentes municipales, que ya les les di un mapa, les va a llegar el mapa de los 37 municipios a la orilla del río Lerma, lago de Chapala, ríos Colorado, Los Sabinos, Sula desde Arandas, y del río Santiago desde Ocotlán hasta Nayarit. Esos municipios, cada director de agua potable y saneamiento tiene la obligación de hacer una lista de las descargas que generan las empresas que hay en su municipio. Y ya la hay porque todas las empresas tienen licencia municipal. La licencia me dice si el giro es contaminante o no. Ya está hecha ahí la base. Entonces, nomás de ese padrón de licencias, sacar los giros contaminantes y revisar que tenga su planta de tratamiento, como lo dice el artículo 15 de la Ley de Agua para Jalisco y sus municipios. Dice, todo el que contamina debe tener su planta de tratamiento y reutilizar el agua. Como decíamos aquí, los ríos no son colectores. Si cada empresa gana 10 millones, va a meter 1 millón, un 10% más o menos mete en la planta, pero nos va a generar una sociedad saludable y sostenible. ¿De qué nos sirve una empresa que gana millones y está matando a la sociedad? ¿Y de qué nos sirven los diputados que no cumplen con esa función? Digo, los anteriores, ustedes ya están generando ese inicio, ¿verdad? Y les agradecemos, porque de veras que es de vida o muerte, como lo han dicho todos, de vida o muerte, que ese artículo 8, fracción 6 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de Jalisco, llamen a los presidentes municipales, es su principal función en este problema, hacer su lista de descargas y en base a esa lista de los que son los propietarios, obligar a que cada uno, dice así la ley, cada uno debe construir su planta, no la debe construir ni el gobernador ni el presidente municipal. Cada industrial que gana millones debe construir su planta, no debe darle 100,000 al que revisa para que no lo permita no hacerlo, que es lo que ha pasado hasta ahorita. Le sale más barato dar 100,000 que gastar 1 millón, pero la sociedad nos estamos muriendo, ¿sí? Entonces, es artículo 8, ahí les va a llegar en la carta, fracción 6, dice, cada uno debe tener su planta, y en la fracción 8 dice que se debe hacer una revisión que las fábricas no descarguen disfrazado de agua urbana al drenaje municipal, porque es lo que pasa. Los drenajes municipales están llenos de agua de las industrias que el municipio no le revisa, lo permite que lo descargue al drenaje municipal y sale al río Santiago, al río Lerma o al lago de Chapala. En Jalisco son 796 las descargas federales, pero son aguas que vienen de dentro de los municipios, no son aguas que se producen en el limbo o en la federación, las produce el municipio, toda el agua, ¿sí? Entonces, revisando que las 796 descargas federales no deben traer agua de industrias, porque cada industria debe tener su planta de tratamiento, así dice la ley, y el que no la tenga, la Conagua le debe cancelar su permiso de descarga. Por eso los invito ahí en la carta a que llamen también al director del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, que estuvo con nosotros aquí, con todos los pueblos en el patio del Congreso el día 11 de diciembre de 2020, en plena pandemia. Estuvo él y estuvo la diputada Rosangélica Fregoso Franco, que era la del Partido Verde, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Resiliencia y Protección Civil. Ahí les doy la minuta firmada por ella y por el director del organismo de, y más todavía, les damos una minuta que Darío y su servidor como representantes de los pueblos firmamos con el director de la cuenca para hacer cumplir en lo federal el artículo 89 de Aguas Nacionales, es el más importante. Ese artículo dice, se prohíbe que descargas de aguas residuales vayan a fuentes que van a ser usadas para agua potable. Eso lo dice, entonces no debe haber descargas federales de industrias ni al río Lerma, porque es fuente de agua potable para Guadalajara, nos llega al lago de Chapala y de ahí recibimos 6,5 metros por segundo a Guadalajara para 3 millones de habitantes. Y del río Sula, según estudios de Darío, dice que son 4 metros, ¿verdad, Darío? 4 metros por segundo fuera de la ley lo que se le está sacando al río Sula, porque no es el tratado con Conagua, pero se le está permitiendo porque no ajustamos con el agua. Entonces casi 4,5 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara estamos tomando agua de descargas de Chapala,
y del canal de Atequiza que llega a Miravalle. Les va a llegar la fotografía de espuma entrando a la planta potabilizadora del CIAPA del 22 de septiembre de 2022, apenas hace 3-4 meses. Y ese espumarajo nos llega con agua café a las casas. Mi señora se la pasa limpiándole el sarro a la llave y yo cambiándole filtros al tinaco, porque en un mes se nos ponen café el filtro del tinaco. Y el artículo 2, también ahí se los pongo en la carta, el artículo 2 de la Ley de Agua para Jalisco y sus municipios obliga que el agua que nos mandan de la llave, el CIAPA, se la pueda tomar cada quien y no haga daño, así dice ahí. Agua potable es eso. Entonces, les invito a que le dirijan una carta al del CIAPA y que le digan que en su dependencia tomen agua de la llave, porque la ley le permite. ¿Sí? Eso hagan, por favor. Primero, que el CIAPA empiece tomando agua de la llave, que no compre garrafones. Seguro que en un mes o dos hace cumplir la norma, porque la ley lo dice, no debe tener ningún contaminante, debe poder ser ingerida y no causar daño a la salud, dice el artículo 2 en su fracción 5 de la Ley de Agua para Jalisco y sus municipios, y nosotros pagamos agua potable, ustedes pagan agua potable, si es potable que se le empiecen a tomar ellos, ¿sí? Porque a ellos se les pagan millones de pesos por potabilizarla. Si hacen eso es como una llamado amigable, ¿verdad? Nada más haz eso. Vas a tomar agua, la ley dice que puedes tomar agua y que no te va a hacer daño. Pero no ahorita porque se nos mueren todos. Denle 5 meses para que echen a andar esa ley, porque si no nos quedamos sin funcionarios en el CIAPA, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que son 3 artículos básicos. Artículo 8, Ley de Equilibrio Ecológico, en fracción 6 y 7. Artículo 15 y artículo 2, Ley de Agua para Jalisco y sus municipios. Con eso se soluciona y ustedes como diputados están para hacer leyes y para llamar a comparecer a los que no las cumplan, ¿verdad? Así es. Gracias, don Enrique. Bueno, y agradeciendo a todos, le voy a hacer el uso de la voz a mi compañera Mara Robles para que cierre, y agradeciendo a todos, digo, una disculpa nos faltó la sombrita, el austericidio en el Congreso nos tiene con estos detalles, pero agradecerles a todos de mi parte, a todos los medios de comunicación. Y Mara, tu opinión, por favor. Muchísimas gracias, querido compañero Enrique Velázquez, y quiero darle la bienvenida a todas y a cada uno de los investigadores y de las y los activistas que están aquí. Como bien ha dicho el doctor García de Alba, si la política pública se diseñara con los ciudadanos y con los expertos, las cosas estarían significativamente mejor en nuestro estado. Pero ahora podemos asegurar, lamentablemente, que la convocatoria que se hizo a los especialistas y a los ciudadanos para el saneamiento del río fue una farsa, una simulación. Y en segundo lugar, lo que se ha presentado aquí es una auténtica evaluación de impacto, es decir, con indicadores científicos se muestra cómo estaba en el origen el río, cómo debería de estar y cómo está en este momento. Y los resultados que nos han dado son verdaderamente graves, graves para la vida de las personas, para la salud de las personas, para lo que significa ambientalmente para todo el ecosistema. Me venía a la memoria cómo antes de ser diputada yo fui invitada por este Congreso a formar parte de una comisión para discutir el problema de la presa del Zapotillo, y como exrectora de Cualtos puedo decirles que todo el trabajo de los investigadores permanentemente es tirado a la basura. En aquella ocasión se presentaron también documentos muy trascendentes de carácter científico, y en efecto este Congreso es sordo e impermeable, no solamente a escuchar a los ciudadanos y a los especialistas, sino también para exigir la rendición de cuentas. Permanentemente mi compañero diputado Enrique Velázquez y yo luchamos porque haya evaluaciones de impacto de los problemas públicos y porque haya comparecencias de los funcionarios. Y aunque parezca que perdemos las votaciones y ellos nos arrollen en términos de los votos, socialmente estamos junto con ustedes, los especialistas y los ciudadanos, abriendo camino para que cambie esa situación. Así que su trabajo no se echa en saco roto. Lo que ustedes hacen, tanto activistas como especialistas, genera un capital social que tarde o temprano la ciudadanía va a llevar a que cambie la correlación de fuerzas en este Congreso. Termino diciéndole, don Enrique, que eso que usted dice, lo hemos hecho. Nosotros fuimos con el director del CIAPA y le dijimos, a ver, tómese un vaso de agua de la llave. Le temblaba la mano.
Y efectivamente es dramático que, como su nombre lo indica, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, nos la cobren como potable cuando en realidad no lo es. Quiero decirles que les agradecemos muchísimo el trabajo, el esfuerzo, tanto científico como de activismo que realizan, y pues creo que lo que corresponde es escuchar las preguntas de los medios de comunicación. Gracias a todos, querido compañero Enrique. Sí, gracias. Adelante, Nacho. Vamos a, con eso cerrábamos, bueno, vamos a poner al servicio de todos los indicadores, los datos, ¿no? sobre los niveles de contaminación, para poder contrastarlo con los datos que da el gobierno del Estado y que veamos quién tiene la razón, porque alguien está echando mentiras, pues, ¿no? Y aquí están, clarísimo lo que salió el estudio. Y vamos a hacer un recorrido el día 21, que es el próximo martes. Vamos a ir, sí, ¿verdad? Martes vamos a ir al Salto, para que pudiéramos tomar algunas muestras y hacer algunas actividades para que el día 22, que es el Día Mundial del Agua, podamos tener la cobertura, invitando a todos los medios de comunicación, sobre las actividades que vamos a realizar ahí. La idea es atender el tema de la contaminación, pero los efectos de la contaminación. O sea, no es únicamente decir, es que el río, es que la cuenca está contaminada. Los efectos, lo que causa, que decía Enrique Lira, pero que decía también muy bien el doctor Miguel Magaña, en torno a los primeros lugares que tenemos de insuficiencia renal, o lo dijo Javier también, de cáncer de piel, de personas con múltiples padecimientos que pareciera que no se explican por qué, pero bueno, eso va ligado directamente con otra iniciativa que tenemos nosotros con el tema de donación, porque en esa zona está focalizado muchas personas con insuficiencia renal, ¿no? Y esperando un trasplante. Entonces, esto va ocasionando una serie de daños, perjuicios a la salud de todos, de impacto al presupuesto, de impacto a los servicios de salud, de impacto a todo lo que tiene que ver con la economía de las familias, pero también de los municipios y del Estado, que nosotros creemos que se están tomando malas decisiones. Si esos 4.600 millones, 4.400 millones que se han invertido hubieran tenido alguna solución cuando fuimos nosotros, que fue en el mes de octubre, ya hubiera tenido resultados en el que hubiéramos tenido estos resultados con otra medición, porque eso entonces serviría y hubieran rendido frutos. Entonces, ¿y qué vamos a hacer, Nacho? Lo mismo que hemos hecho en Hagamos Resistir, ser la oposición y acompañarnos, no nada más de mi sentir o de Lemara, de decir yo creo, yo pienso, no, como lo hacen en otros lados. Nosotros vamos a decir, estos son los datos duros, esto está pasando y necesitamos resolverlo de esta manera. No es únicamente criticar, vamos a proponer alternativas de solución. Yo creo que la presión social, ¿no? La presión social que tenemos que hacer, la presión social, por eso invitamos por eso están aquí los activistas y los expertos, para que la opinión de los expertos, más la presión de los activistas, más lo que podemos hacer como diputados, pues no cesar y no darnos por vencidos, y debemos de tener a gente aquí en la comparecencia, no únicamente para que nos diga qué está haciendo, sino también para que nos escuche. Para que nos escuche sobre lo que podemos hacer. Sí, adelante, doctor. Sí, hace un comentario. Es muy importante su pregunta. Déjeme decirle que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la encargada de vigilar y revisar estas condiciones, tiene 2 inspectores para 125 municipios de ese tamaño. Sin embargo, no se vale decir que le toca a la Federación, aunque legalmente tiene que intervenir, porque es en el Estado que está haciendo, y la importancia y la participación del gobernador es muy necesaria. Si trae broncas con la cuestión federal, ese es su rollo, no es el nuestro. Ese creo que es un problema muy fuerte que se tiene que resolver. Para esa pregunta les digo también, apenas el día 28 de marzo, hace escasos 2 semanas, nos reunimos en la CONAFOR con el delegado de Semarnat de Jalisco, la delegada de Profepa, y vino la diputada Cecilia Márquez Alcabez Cortés. Ella es la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, y ha estado muy cercana, es federal. Las 3 dependencias federales, Congreso de la Unión,
Semarnat y Proepa estuvieron en esa reunión, donde estuvimos también los compañeros de los pueblos. Y vamos a tener una reunión cada 3 meses con el gobierno federal y se invitó al gobierno de Jalisco. Les pedimos a ustedes, les vamos a avisar cuando sea la próxima reunión para que le hagan una llamada a las dependencias de Jalisco. Deben estar en esa reunión y se va a ir haciendo. No queremos el bien de todos. Cuando le hemos dicho al gobernador que queremos que cumpla tal ley, es por bien del mismo. Un gobernante o un diputado, cuando sale con buenas cuentas para la sociedad, pues sale como un buen político y tiene buena perspectiva para el futuro. Entonces, nosotros siempre buscamos el bien de las personas, también de los políticos, y cumplir la ley y hacerlas cumplir es el mayor bien que le podemos hacer a un político. Entonces, les vamos a traer la fecha para que los inviten y estemos ya Congreso del Estado y Gobierno del Estado en esa próxima reunión dentro de aproximadamente 2 meses y medio. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues muchísimas gracias a todas y todos, al canal Parlamento, muchísimas gracias.